Muy buenos días, chicos y chicas. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a meternos entonces nosotros en la unidad 2 de ¿está en peligro la democracia? Cada una de las unidades se plantea como una pregunta, como interrogante. Recuerden que educación ciudadana lo principal que se busca es el debate, el cuestionamiento de ciertas posturas que se han visto y que en el fondo vamos a empezar a desglosarlas y empezar a ver. Vamos a ver qué pasa con la democracia, qué pasa en la actualidad, en por qué se dice que está en peligro. Como dice acá en el texto, la democracia no es solo un sistema político, es también un proyecto histórico construido a lo largo del tiempo por hombres y mujeres eh, como cada uno de nosotros. En el fondo, la democracia no es algo establecido, no es algo que se nos entrega como un paquete y nosotros los aceptamos y que esto va a funcionar bien siempre. No es algo que se va construyendo día a día, se va modificando, es algo variable como lo hemos estado viendo. Entonces, su existencia no puede darse por sentada. Hay diversos riesgos que son amenazas constantes que podemos ver y lo que vamos a ver hoy día es identificar esas amenazas y qué es lo que podemos hacer como ciudadanos. Entonces, vamos a ver el tema del cuestionamiento que se da. Para descubrir qué tan vulnerable es una democracia frente a las distintas amenazas que la acechan, es importante preguntarnos cuán valorada es por los ciudadanos. Entonces, tenemos que estudios como el informe Latino Barómetro y el Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadana entregan datos que permiten elaborar entonces algunas respuestas. ¿Qué tanto es valorada? Entonces, las dictaduras están justificadas, entonces vamos a ver dentro de esto porcentajes que estudian desde octavo básico, que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con esto, ¿ya? Vamos a verlo principalmente en Chile, que es lo que nos afecta directamente. La pregunta es, ¿las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad? En el 2009, un 65% de las personas, de los encuestados, la aprobó, dijo que tenía que suceder. En cambio, en el 2016 no varió tanto esto y se toma como un 57% de las personas que aprobaron este sistema de dictadura. La siguiente pregunta es, ¿la dictadura está justificada cuando traen beneficios económicos? Aquí tenemos un tema similar, en donde el 64% de la población sí lo aprobó, vio que era razonable en el 2019, sin embargo en el 52% baja, pues si nos fijamos, estas variaciones no cambian mucho, por lo cual sí estamos justificando el tema de el fin justifica los medios, ¿ya? De que una dictadura sí es aceptada a pesar de que se rompe con el sistema democrático, por lo cual esta apreciación de lo que significa la democracia no lo tenemos tan en cuenta, no lo valoramos tanto como de repente se piensa. Tenemos acá la satisfacción que se tiene a través de la democracia dentro de este ranking que se hizo. En verde tenemos la satisfacción y en rojo la insatisfacción. Vemos cómo paulatinamente, después de los años 90, cuando comenzó a salir de estas dictaduras en gran parte de Latinoamérica, se ve un leve aumento, pero posteriormente se va bajando esta satisfacción. En el año 2000 también se presenta este aumento, pero después de esto comienza a disminuir paulatinamente. ¿Ya? El, este tema se ve porque muchas de las democracias que se ven comienzan a romperse, a resquebrajarse a la idea de que teníamos. Y la insatisfacción que nosotros tenemos también comienza a incrementarse. Por ende, por un lado, nosotros no nos sentimos satisfechos por esto y a la vez remarcamos de que la idea ya no es tan atractiva como se pensaba en una primera instancia. Tenemos entonces de que estas amenazas vienen de diferentes ámbitos. Entonces, para enfrentar las amenazas a la democracia es necesario saber cuáles son y de dónde se encuentran, ¿ya? Si bien algunas de ellas residen en agentes externos a este sistema de gobierno, otras son parte del propio funcionamiento. Por ejemplo, por parte de ministros, de políticos, de algún sistema o una institución que no vemos con buenos ojos cómo está funcionando.
Como dice en el texto, no todas las amenazas de la democracia acechan desde fuera, sino que muchas se producen al participar de esta. ¿Ya? La democracia no es solo un conjunto de instituciones y leyes, sino que es un experimento abierto, por ende se va modificando y la visión que nosotros tenemos de ella también va cambiando. Entonces, hay que ser conscientes de las inevitables implicancias que tiene el juego de la democracia y de la responsabilidad de cada uno dentro de esto. Políticos, ciudadanos, empresarios, todos formamos parte de este conjunto que es la democracia, y por ende, cuando alguno de estos agentes comienza a funcionar mal, el resto se va afectado, por lo que la percepción que nosotros tenemos de esta democracia también va a cambiar. Es este organismo que se transforma a través del tiempo, que hemos comenzado a ver en las clases anteriores. Entonces, si hemos visto lo malo que tiene, también tenemos que reconocer cuál es la importancia que tiene, ¿ya? Hemos visto bastantes ejemplos de por qué es buena la calidad de vida, el derecho que se fortalece, ¿ya? Entonces, para reflexionar un poco dentro de esto, vamos a ver este discurso del director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Dice, la democracia ha robustecido su alcance. Podemos ver entonces que va desde la garantía de la participación y acciones ciudadanas en libertad hasta la satisfacción de necesidades sociales, la protección de poblaciones marginadas y su inclusión en equidad. ¿Ya? Es decir, que todas las personas, sin distinción alguna, puedan beneficiarse de esto. ¿Ya? Una democracia saludable, participativa y que no deje a nadie atrás, armoniza con el compromiso planetario por el desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030. Uno de sus objetivos del desarrollo sostenible, el 16, plantea promover sociedades pacíficas, justas, con instituciones sólidas. Acaba la credibilidad y cuán importantes son estas instituciones para cada uno de nosotros. Eficaces, responsables e inclusivas, que incorpore a los diferentes agentes entonces de esta sociedad, de que aunque la democracia postule la visión de la gran mayoría, que no quede ninguna fuera, que todas estas visiones, estas diferentes visiones se incorporen, como lo podemos ver en el dibujo. La democracia garantiza todos estos retos con el reflector puesto en las personas, sus derechos y libertades. Tenemos que ser conscientes de todo este programa y de cómo también nos está afectando. Tenemos entonces uno de los conflictos que vamos a ver acá. La desafección política, ¿ya? Como concepto, ¿ya? Entonces, para poder funcionar adecuadamente, un sistema democrático requiere de la participación activa de todos. Sin embargo, diversas razones llevan a los individuos a desentenderse de las instituciones democráticas y quienes ejercen cargos políticos. Esta actitud puede ir desde indiferencia hasta la abierta oposición. Tiende a aumentar los niveles de abstención electoral y la desconfianza social en la democracia misma, debilitándola progresivamente. Esto también se refuerza un poco con lo que vieron o verán en historia. ¿Ya? Entonces, la desafección política es cuando uno deja de tener este interés por diferentes experiencias que se tuvo en el pasado, dejamos de ver este lado positivo de la política y directamente nos desentendemos de ella. No somos agentes contrarios ni benefactores de esto, sino que directamente nos desentendemos. Lo dejamos ahí y nos retiramos. Esto se potencia por casos de corrupción, ¿ya? Como pueden haber temas de incumplimiento de promesas, que muchas veces se elija a un candidato con una cierta visión, sin embargo, cuando esté en el poder ya no la mantenga o directamente no cumpla con estas promesas. Las corrupciones de partidos de repente, que se ha visto que ciertos partidos se arreglan para sacar una ley o para impedir que otra salga, acusaciones constitucionales que de repente no llegan a cabo, diferentes experiencias entonces que van produciendo esta desafección y el desinterés que es sumamente malo, ¿ya? Tenemos entonces, ¿ya? De que tenemos diferentes participaciones,
dentro de las elecciones. Acá en el cuadro lo que podemos ver es abstención electoral en amarillo, es una mayor, verde en media, y azul hay muy poca abstención electoral. Voto voluntario, con puntitos es obligatorio, por lo cual tenemos que varios todos países donde es voluntario el voto, por ejemplo Colombia y Chile, aumenta esta abstención electoral, ¿ya? El, Sin embargo, donde es obligatorio, la abstención es menor, porque obviamente las personas tienen que participar en esto, ¿ya? De la misma manera, el índice de derechos humanos, ¿ya? El Instituto de Derechos Humanos, en el fondo, donde se han producido mayor participación o mayores acusaciones, ahí tenemos en Chile, en Uruguay también, en Estados Unidos, en donde también tenemos esta dicotomía de qué es lo que está pasando con los derechos humanos y a la vez con la participación. Entonces, tenemos comparado con Europa y parte de Oceanía, en donde la abstención comienza a aumentar sobre el 50%, ¿ya? Mantenemos el margen de que mientras es voluntario, las personas dejan de participar en ella. En cambio, en los lugares que es obligatorio, se mantiene, ¿ya? Tenemos casos particulares como el de Suecia, ¿ya? En Dinamarca, que es voluntaria, pero las personas aún así participan. Esto va mucho más allá, que va mucho más allá en el tema de qué es lo que se piensa sobre la política. Acá hay un desarrollo mucho mayor sobre esto, ¿ya? Sobre una conciencia de cómo participo. Por eso acá tenemos estos ejemplos de participación. El índice de desarrollo humano que hemos revisado es el indicador de desarrollo de un país, entonces, que considera la esperanza de vida de su población, sus años de escolaridad y el ingreso nacional per cápita, ¿ya? Por lo cual, mientras más alto es, está con números rojos. Si nos devolvemos un poco a la imagen anterior, tenemos de que Estados Unidos tiene el índice de desarrollo humano es bastante grande, ¿ya? Sin embargo, en Chile también, pero también la abstención es bastante grande, por lo cual no podemos ver tampoco una relación tan directa entre el índice de desarrollo de un país y la abstención que tenga. Va tomando otras características que se pueden analizar mucho más. Ya, por lo cual, cuando vemos por qué un país participa o no participa, va mucho también por la experiencia política que haya tenido ese país. ¿Qué tan satisfactorio es lo que ven o cuán defraudados están de estos sectores? Es lo que va a gatillar dentro de este tema. Acá tenemos entonces la distracción política dentro de Chile. Vemos cómo va bajando esto cada año, desde el 87, cuando comienza esta participación con el plebiscito, con las elecciones presidenciales después de la dictadura, vemos que parte en un 87%, sin embargo va bajando paulatinamente, ¿ya? Las personas van perdiendo el interés y tenemos un golpe que se produce directamente en el 2012. Acá, antes de pasar, quiero que se cuestione un poco, ¿por qué creen de que se dio esto? ¿Qué pasó en el 2012 que se produjo este quiebre total? Quizás algunos ya lo piensan o se les ocurre un poco, pero va por un cambio en la ley, en la modificación de esta. Tenemos entonces desde el 31 de enero del 2012, ya que en Chile, según la ley número 20.568, que regula la inscripción automática y el voto voluntario. Con esto quedan inscritas automáticamente en el registro electoral todas las personas. Antes, cuando cumplían los 18 años, iban voluntariamente a inscribirse. Ya, por ende, yo me inscribía voluntariamente, la inscripción era voluntaria, pero el voto era obligatorio. Si yo me inscribía, iba a tener que votar siempre. ¿Qué pasó? Con esta ley ingresan todos al sistema, pero el voto es voluntario. Si uno quiere va, si no, no va.
Esto se potencia con el tema de la participación que estaban teniendo las personas y aumenta, ya que no existe algo que me obligue, por lo cual mucha parte de la población más joven, principalmente desde los 40 para abajo, van a dejar de participar. Muchos de ellos no estaban inscritos en los registros, ya por lo cual tampoco no iban tradicionalmente a votar y se mantiene esto. Esto se suma con bastantes fraudes que se comenzaron a dar, las colusiones de algunas empresas, la falta de castigos que se daban a estos, por lo cual el desinterés de la población aumenta. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a significar? La satisfacción dentro de la democracia comienza a aumentar, el 42%, como vemos acá, es muy insatisfactorio, principalmente esto se va a dar por parte de los jóvenes, ¿ya? Como le he dicho, dentro de los 40 años para abajo es donde se presentan estas características. Ni insatisfecho, ¿ya? Ni satisfecho, en fondo, realmente apático frente a este tema, un 40%. Si nos fijamos, ya tenemos más de un 80% que no le interesa este tema. Muy satisfecho un 11% y no sabe, o sea, directamente no tiene un capital dentro de este tema, es un 6,3%. Entonces, una suma simple, tenemos que casi un 87% ya de la población fácilmente no le interesa, ya no está satisfecho con la democracia o directamente no le interesa participar. ¿Ya? Esto va a significar de que la población que vote también va a ser muy poca. ¿Ya? Los que realmente tengan interés de saber cuáles son las posturas, cuáles son las ideas de estos candidatos, se va a ir disminuyendo a través del tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder? La desconfianza hacia las instituciones también se acrecentan. ¿Ya? Acá tenemos, dentro de la nota que se postula, del 1 al 7, partidos políticos 2,5. ¿Ya? Esto es del 2016. Imagínense que esto se ha ido acrecentando a través del tiempo. Cámara de Diputados 2,7, AFP 2,8, Senado 2,8 y SAPRES nota 3. ¿Ya? Estos son los sistemas que más nos representan y los que tuvieron una peor nota dentro de estas instituciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a generar este desinterés por parte de las personas y la poca satisfacción que va a tener? Tenemos entonces, ¿por qué aumenta entonces esta desconfianza? ¿Ya? Los altos niveles de confianza y de satisfacción política han sido un tema entonces permanente. Hay muchas personas que han intentado ver esto, sociólogos, políticos, periodistas, una serie de analistas intentando ver. Aquí tenemos uno de los argumentos. Una posición importante de los chilenos tiene actitudes sistemáticas negativas hacia la política. Y aquellos con actitudes más negativas también tienden a relacionarse soberanamente con otras personas que comparten sus mismas actitudes negativas. En el fondo, si a mí no me interesa, voy a tender a relacionarme con una persona que no me hable de política. ¿Ya? Una configuración social de este tipo, presumiblemente, no hace sino reforzar las actitudes de rechazo y escepticismo hacia la política y sus actores, donde enraizada se encuentra la desafección entre estas personas, tanto a nivel actitudinal como en sus relaciones sociales. Es realmente poco probable que una campaña comunicacional para fomentar la participación electoral altere la vasta distancia que existe entre ellos y la política. Es más, dado el fuerte rechazo que genera la política en este grupo, lo más probable es que nunca siquiera se enteren ya de estas campañas. En el fondo, cuando se gasta recursos para que la gente participe, no se toman en cuenta porque esta idea, esta orden o esta propaganda viene del mismo sector que la gente no está tomando en cuenta. Por lo cual, mientras más se está hablando, las personas van a estar mirando hacia otro lado. ¿Ya? Por ende, no es efectivo. ¿Por qué? Porque se pierde esta confianza. Acá tenemos un sociólogo, ¿ya? Que se ha comentado antes de él, que es Alberto Mayol, que explica
Bien, tema del estallido que se dio en octubre, ya el 18 de octubre, y que analiza un poco, que tiene que ver con este tema que estamos revisando. Como dice Alberto Mayor, comentó el estado de las protestas tras la marcha más grande de Chile. Dice, hemos visto cómo las marchas han ido reemplazando los procesos más caóticos eh, e inorgánicos y le han dado algún tipo de vertebración a este proceso. Es irónico porque normalmente los movimientos sociales son los que más llevan a los gobiernos hacia la crisis, pero la magnitud de la crisis del gobierno durante esta semana ha revelado que las marchas más o menos le han ido dando la oportunidad de ordenar la discusión. Explicó Mayor, esto es a CNN Chile. ¿Ya? El sociólogo entonces intentó interpretar las demandas del movimiento que se ha gestado y que se ha expresado diariamente en todas partes de Chile, ¿ya? De lo que están hablando acá es de todo, ¿ya? En el fondo, esta explosión, como lo explica Alberto Mayor, se da por el conjunto de problemas que se comentan. Y todo este sector del cual las personas comienzan a tener este desinterés, ¿ya? Que es el sistema democrático, la política, ¿ya? Se crea una marcha, ¿ya? O una protesta que no tiene ninguna cara. Sin embargo, se postula acá todo este tema de una oportunidad para revitalizar el sistema democrático. ¿Qué es lo que está funcionando bien? ¿Qué es lo que está funcionando mal? ¿Cómo se puede colocar? Esto es un caso bastante interesante porque un tema que no se hablaba, que era la política, comienza a ser voz de muchas personas, comienzan a surgir más conversaciones sobre la mesa sobre este tema, más reportajes, se comienza a cubrir más estas noticias, cosa que antes no se daba a cabo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos reparar este tema? Muy importante es el tema de la educación. ¿Cómo se explica lo que es ciudadanía? ¿Cómo se entiende qué es la formación? Entonces, acá tenemos un déficit importante, llevan muchos años sin educación ciudadana en los colegios. Y ahora que se hace algo, no tiene un foco institucional electoral. ¿Ya? Hay muchos chicos que nunca han votado, ni siquiera por presidente de curso. Eso quizás les sucede a ustedes que cuando se da a elegir o sigue la misma directiva, pues de repente nadie quiere participar. ¿Ya? Que se da muchas veces en menor o menor grado, ¿ya? Pero que de repente sucede, de repente con los apoderados también, se en algunos casos, juntas de vecinos también, que hay muy pocas personas que quieren participar activamente. Entonces, muchas personas no saben las funciones de los cargos, cómo opera la mecánica electoral. Si nunca hemos dado espacio para participar, es difícil que lo hagan por su cuenta. En el fondo, se comienzan a abrir estos espacios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta diferentes gobiernos en diferentes partes del mundo que esto viene por el interés que se da. Entonces la visión que se comienza a dar en la educación es de formar ciudadanos. No ciudadanos con un fin electoral, como se nombra ahí, o sea, no concentrándose en una visión política, sino dándoles a conocer el gran bagaje que tienen de opciones y qué es lo que pueden hacer. Y que el ser ciudadano no es tan solo vivir en un país, sino que participar activamente, como ya lo hemos visto, como el locutor, como juez, de repente, como crítico, proactivamente, pero dando a conocer un poco lo que sucede. ¿Ya? Entonces, chicos, terminamos por el día de hoy con este tema. Se va a trabajar con algunas páginas del libro, por lo cual se recomienda que revisen la plataforma de Classroom, en donde se van a colocar las indicaciones de la actividad y cómo posteriormente se pueda subir. Espero que hayan quedado claros. Cualquier duda la vamos a repasar en la clase que vamos a tener el día viernes, la sesión de Zoom, así que todas las dudas nos las pueden hacer saber a la profesora Nati o a mí. Así que espero que tengan un buen día y una bella semana. Hasta pronto.